Bienvenidos a la pregunta semanal. Como cada domingo, al ser las 5 de la tarde, hora de Centroamérica, contestamos a sus inquietudes bíblicas en nuestro canal de YouTube, La Voz de Esperanza Costa Rica. Yo soy el pastor Sergio López y les bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y también pues les agradezco su apoyo. Gracias por escucharnos. No olvide por favor compartir esta enseñanza. La pregunta para hoy es, ¿debe un cristiano involucrarse en la política? Sé que este tema es bastante importante, muy interesante y como les anuncié a principio de este año, mi propósito es tomar más tiempo para explicar más conceptos y principios de la palabra de Dios para que todos juntos podamos tenerlos claros, entenderlos y poderlos interpretar correctamente y que nuestra aplicación pues sea lo más apegada posible a las Sagradas Escrituras. Este es un tema un poquito extenso que he decidido preparar para ustedes, así es que les pido un poquito de paciencia. Es como una clase magistral, como una cátedra, así es que espero pueda escucharlo desde el principio hasta el final para que tenga un panorama claro de todo lo que vamos a compartir. Por cierto que la política es una de las tareas humanas más nobles e importantes. De su orientación, su funcionamiento, depende el destino de muchas personas. Por eso todo ser humano responsable está llamado a involucrarse en este ámbito donde se juega el presente y el futuro de una sociedad, de un país, y el no hacerlo, pues supone renunciar a influir de manera positiva en un cambio en la sociedad. La fe, cuando es seria y consciente, debe involucrarse en la política, no para manipularla ni para dejarse llevar por los intereses del poder del momento, sino para asumirla como una tarea de construcción humana, de un compromiso con el reino de Dios, de los cuales Jesús dijo que estaba la justicia, solidaridad, los derechos humanos, y todo esto pasa, por supuesto, por un tema político. Lo que pasa es que la política, los políticos están viviendo una crisis de credibilidad ya hace muchos años. Y yo me pregunto, ¿no será porque muchos creyentes y no creyentes han evadido esta responsabilidad como ciudadanos? ¿O será que más bien la política y sus causas se han vuelto más complejas y necesitamos más tiempo de reflexión y de transformación? Así es que este tema trata de aclarar, de orientar, de informar y por supuesto reflexionar sobre la actual situación política de nuestros países. Ha nacido una preocupación muy válida y muy sincera en unos grupos para responder a las inquietudes de si realmente los cristianos deberían conjugar su fe con la lucha de la justicia desde la política. Por supuesto que esto es un tema que no es concluyente, pero que sí debemos analizar de manera muy importante. Un filósofo español que se llama José Mardones dijo que la fe y la política no deben ser términos antagónicos, ni deben neutralizarse entre sí, más bien deben interactuar, eso sí, de forma responsable. Por el hecho de que la política se haya visto envuelta en escándalos de corrupción en todo el mundo y especialmente en América Latina, no quiere decir que debamos rechazarla inmediatamente. Existe hoy un gran debate creo que ya hace bastante tiempo, entre la separación de la iglesia y el Estado, aunque no siempre sea algo provechoso ni útil para las partes involucradas, quizás porque estamos llenos de fanatismo y no hay mucha sensatez y mucha sabiduría, pero creo que todos debiéramos buscar el bien común de las personas y por ende el de nuestra sociedad. Como ustedes saben, me gusta mucho la historia, no solo bíblica, sino también la historia a nivel general. Y me gustaría que hiciéramos un repaso en esta oportunidad para entender el tema de la política y cómo la fe puede perfectamente encajar en este ámbito sin que sea algo antagónico. Hace muchos años se crearon las primeras ciudades, por lo cual las dinastías se convirtieron en monarquías en las que el poder lo ejercía un rey, un monarca, y el pueblo era considerado como súbdito y con la obligación de pagar tributos al rey. Estas sociedades eran llamadas estados, los cuales pues tenían el propósito
de expandir el poder a otras regiones para convertirlos en imperios. En Grecia, por ejemplo, la política tuvo una gran transformación, pues allí fue donde nació la democracia, lo que implicaba que el gobierno no era ejercido por un rey o jefe, sino por un consejo que era elegido por los ciudadanos. Pero siglos después los romanos invadieron Grecia y a pesar de que trataron de establecer la democracia como una forma de gobierno, esta terminó degenerando más bien en una dictadura. Después de la caída de los imperios romano y griego, la democracia fue casi que olvidada y las personas con poder político y militar conformaron una nueva clase que se llamaba la nobleza. Las personas eran dueñas de grandes territorios, de grandes empresas, en los cuales el resto de la población eran súbditos, siervos, y se encargaban exclusivamente de trabajar la tierra. Este periodo duró más o menos unos 1000 años, durante los cuales la política pues casi se desvaneció, eh, hasta que en los siglos XV, XVI y XVII nace una nueva clase, que es la burguesía, lo cual no estaba de acuerdo con el poderío de la nobleza y reclamaba un derecho de oportunidades para todos. Así es que esta inconformidad dio lugar a lo que nosotros conocemos como la Revolución Francesa, que impuso una nueva democracia en el mundo occidental. En el caso más cercano a nosotros, el de América Latina, se han experimentado muchos cambios que lamentablemente no han respondido a esas necesidades de los más pobres. Nuestros países están en crisis. Y recuerde que crisis significa inseguridad. Y esto sucede en todos los niveles, en lo moral, en lo social, en lo económico y también en lo religioso. Y mucho se debe a que la clase política que ha gobernado durante años solo buscan poder y riqueza. Como si fuera poco, han emergido nuevos partidos políticos con gente muy joven, con tendencias izquierdistas, comunistas, que con esas ideas de progreso han empeorado más las cosas. Mientras tanto, sigue la inseguridad, el desempleo, los impuestos, el alto costo de la vida, la injusticia eh, y la opresión por las dictaduras. Así es que el costo de la vida ha aumentado y cada vez más en América Latina van desapareciendo las clases medias y hay menos oportunidades para todos. Así es que este panorama debemos tomarlo en cuenta. Ahora, miremos en la escritura, cómo era la fe y la política en el Antiguo Testamento. Un caso muy particular es el de José, un joven que tuvo sueños e intenciones y aspiraciones personales, sus visiones de grandeza y poder se vieron cumplidas, pero 13 años después, cuando él tenía ya 30 años. Quizá no tenía la idea de pensar hasta dónde iba a llegar, si tan lejos, pero sí estábamos seguros de que esos planes al final Dios los iba a cumplir, porque fue el mismo Señor que permitió que eso sucediera de esa manera. Y conocemos la historia, sabemos que finalmente José llegó a ocupar un puesto de autoridad y no gracias a sus aspiraciones políticas, sino más bien todo sucedió dentro de un plan establecido por Dios, en el cual él pudo salvar a su familia, al pueblo de Israel y a muchas naciones. Génesis 41, 44, 46 nos dice así. Luego dijo el faraón a José, yo soy el faraón, pero sin ti nadie alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. El faraón puso a José el nombre de Sabnat Panea y le dio por mujer a Senat, hija de Potifera, sacerdote de Edom. Así quedó José al frente de toda la tierra de Egipto. Era de 30 años cuando fue presentado delante del faraón, el rey de Egipto, y salió José delante del faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. José tuvo autoridad en la corte real, fue el segundo en poder en Egipto, demostró mucha fidelidad, integridad, valor, paciencia y por supuesto mucha sabiduría para interpretar los sueños del faraón. Pero además, y lo más importante, él no cambió con el poder y con la riqueza, se mantuvo firme en la fe, no solo en la corte, sino a través de todas las pruebas que enfrentó antes de llegar al palacio. Llegó a ser el virrey, un gobernador, un primer ministro del gobierno de Egipto. De cualquier forma, representaba un puesto político. Dios lo llevó hasta ese puesto de autoridad para bendecir a su pueblo y también como premio a su fidelidad. El otro caso muy particular e importante también es el de Nehemías. Recordemos que el rey Artajerjes, quien gobernó Persia durante los años 465 más o menos hasta el 423 antes de Cristo, tenía un copero llamado Nehemías. Su trabajo en el palacio era asistir al rey en las comidas sirviéndole el vino. Pero estas personas eran de mucha confianza
actuaban como consejeros reales. Este alto cargo da una idea de la posición que habían alcanzado algunos judíos en el exilio. El contexto bíblico no remonta a la esclavitud que una vez más sufrió el pueblo de Dios por los babilónicos. Palestina, después de la caída de Babilonia, había sido anexada al imperio persa, eso lo dice Isaías 41, usted lo puede leer allí. El muro de Jerusalén estaba en ruinas y sus puertas destruidas por el fuego. Aquí es donde aparece Nehemías, donde hace una pausa para reflexionar, para orar, ayunar y pedir el favor de Dios para reconstruir las murallas de Jerusalén. El ser copero del rey implicaba un trabajo de tiempo completo, un puesto de confianza, así que tuvo que atreverse a romper el protocolo real, pero finalmente recibió la autorización real para emprender este viaje y con todos los elementos a disposición, porque el rey le proveyó de caballos, cartas, soldados, maderas y escoltas. Nehemías 2:8 nos dice, y me lo concedió el rey porque la benéfica mano de Dios estaba sobre mí. Así es que Nehemías entonces emprendió el viaje y logró reconstruir los muros y las puertas de Jerusalén, no sin que antes hubiera mucha oposición de sus enemigos, pero además importante mencionar es que restableció el culto y la obediencia a la ley de Dios como un asunto de fe. Así es que el éxito de la misión evidenció que Dios estaba en este asunto, que el Señor estaba con él y lo llevó hasta ese puesto de autoridad para bendecir a su pueblo, para restaurar Israel y como premio también a su fidelidad. El caso de Débora, una mujer fue profetisa, pero también ocupó un puesto político, era juez y administraba la justicia. Eh, Su historia narra la victoria y las fuerzas de los israelitas dirigidas por el general Barak, a quien Débora mandó a llamar, pero profetizó que no lograría la victoria final sobre el general cananeo Císara. Y tal honor le correspondió a Jael, la esposa de Eber, un fabricante de tiendas. Jael mató a Císara clavándole una estaca de la tienda en la cabeza cuando éste dormía. Después de esta gran victoria, Israel tuvo paz con sus enemigos durante 40 años. Eso lo dice Jueces 5:31. Pero Jueces 4:4 al 5 dice, gobernaba aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, la cual acostumbraba a sentarse bajo una palmera entre Ramá y Betel en los montes de Efraín, y los hijos de Israel acudían en ella en busca de justicia. Es que esto era un puesto político administrativo. La Biblia también nos relata valiosas enseñanzas de cómo el poder político bien encaminado puede resultar en beneficio de todo un pueblo, como el caso de Esther, quien llegó a ser la reina de Persia. Y no menos importante el caso de Daniel. Eh, Según el libro de Daniel, este era uno de los sirvientes de Nabucodonosor, de quien se convirtió en consejero tras lograr impresionar al rey con una interpretación que hizo de sus sueños, asunto que ningún adivino del rey pudo descifrar. Más tarde fue arrojado a causa de su fe al foso de los leones, del que salió ileso, con lo cual mostró al rey Baltasar el poder del Señor. Y en medio de esta corte pagana, llena de idolatría, de magia, de astrología, de adivinación y otras ciencias ocultas, Daniel fue instruido con sus amigos en la lengua, letras y costumbres de los caldeos. Daniel 1:3 al 4 nos dice, y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajera a los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiera tacha alguna, de buen parecer, instruidos en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñara las letras y la lengua de los caldeos. Eso dice Daniel 1:3 al 4. Así es que debido a la fidelidad de Daniel y sus amigos, Dios evidentemente les recompensó. Entonces el rey engrandeció a Daniel, le dio muchos honores y grandes dones y lo hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Daniel solicitó y obtuvo del rey que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey. Eso dice Daniel 2:48 y 49. Pero a pesar de sus pruebas y en medio de un ambiente pagano, se mantuvieron intactos en su fe en Dios y ocuparon lugares de preeminencia. Pues bien, avanzamos con el tema. Vamos a ir a la fe y la política ya en el Nuevo Testamento.
Ustedes recordarán que Palestina había caído en poder de los romanos en tiempos de Pompeyo, estamos hablando del año 65 al 63 antes de Cristo, y fue declarada provincia romana en unidad con Siria bajo el mando de un legado. Pero los judíos, si bien estaban subyugados militarmente, no aceptaban la completa dominación romana, cuyo signo era el pago del impuesto por medio de los recaudadores o publicanos, originándose una resistencia que al final iba a traer una guerra de rebelión con el desastre final que ya todos conocemos, que fue profetizado por Cristo, de la destrucción del templo de Jerusalén, que ocurrió finalmente en el año 70 después de Cristo. Ellos esperaban un Mesías que lo librara del poder político. Aquí es donde aparece Jesús, que fue visto de manera irremediable como el líder político religioso que ellos esperaban para su liberación, pero culminó en su crucifixión acusado precisamente de sedición. Pero el panorama es todavía más complejo. Hacia el año 37 antes de Cristo, Herodes el Grande, que era Idumea, un pueblo al sur de Judea, y por lo tanto extranjero, obtiene de Roma el título de rey y gobierna por la fuerza hasta el año 4 antes de Cristo. Se inicia la reconstrucción del templo y lleva a cabo otras grandes obras públicas. Su reinado se caracterizó por el odio y la humillación de los judíos, por los impuestos, por la brutalidad y por el crimen. Mateo 2, 13 al 19 es una referencia al respecto. ¿Cómo estaban organizados internamente, políticamente, estos eh, pueblos de Israel en el Nuevo Testamento? Estaban los sacerdotes, que eran los conductores religiosos del pueblo, constituían una verdadera casta muy cerrada. Estaban dirigidos por el sumo sacerdote, que era una figura clave y muy mezclada, por cierto, con la política. El Evangelio nos recuerda dos nombres: Anás, que ejerció funciones y entre el 6 y el 15 eh, después de Cristo; Caifás, su yerno, entre el 18 y el 36, es decir, toda la vida pública de Jesús. El sumo sacerdote era secundado por el Consejo del Sanedrín, creado por unos 2 siglos antes y de mucha importancia durante el juicio y condena de Jesús. Era el Tribunal Supremo de Justicia de aquella época, compuesto por 70 miembros, entre sacerdotes y civiles, y esta se dividía en tres. Estaban por un lado los sumos sacerdotes o pontífices y los jefes de las familias sacerdotales, los ancianos o presbíteros que constituían la nobleza civil, y los escribas o maestros o doctores de la ley, que eran el grupo más piadoso e intérprete de la Biblia de aquella época. El Sanedrín ejercía una especie de gobierno interno en los judíos dentro de ciertas normas fijadas por Roma, no pudiendo, por ejemplo, sentenciar a muerte. Por este motivo debieron recurrir a Pilato para solicitar la ejecución de Jesús, acusado de violador de la ley de Moisés y de conspirador contra Roma. Así que a nivel político, cuatro partidos agrupaban a los judíos con posiciones muy distintas respecto a las relaciones que tenían con Roma. Por un lado estaban los fariseos, que eran la ala más conservadora, el partido más numeroso y de arraigo popular, el más religioso a nivel de cercanía con la política, y que estaban muy cercanos a los poderes romanos. Los saduceos, que eran un ala liberal, que estaba un partido constituido por sacerdotes aristocráticos y terratenientes, hicieron muchos pactos conciliatorios con los romanos. Y los herodianos, también una monarquía de Idumea, era un grupo minoritario, eran partidarios de los reyes de la línea de los Herodes en Roma. También estaban los celotes, que eran un movimiento de resistencia armada, eran patriotas ardientes y muy nacionalistas, pero que emprendieron una lucha armada contra los romanos y por supuesto hubo muchas guerrillas, levantamientos fallidos, y desataron una guerra abierta a Roma en el año 66 más o menos, y se apoderaron por un tiempo de Jerusalén. Todo esto explica por qué Jesús evitaría el título de Mesías, prefiriendo el del Hijo del Hombre, para que no fuera comprendido ni por sus propios discípulos más íntimos como
el líder político que ellos estaban esperando. También estaban los esenios, que eran una especie de monjes judíos eh, que se establecieron allá en las cuevas de Qumran, a orillas del Mar Muerto. Luego los samaritanos, que habitaban en la zona centro de Palestina, y una mezcla de judíos y de paganos. Y luego estaban los gentiles, a los que se llamaban así porque no eran de origen propiamente judío, que muchas veces menciona la Biblia, eran los prosélitos y los temerosos de Dios. Bien, con este panorama, en tiempos de Jesús se desarrolla el ámbito religioso y político. Quisiera compartirles una breve historia acerca de la política y la fe en Costa Rica. Por ejemplo, en las elecciones del 2018, el partido Restauración Nacional de corte cristiano logró obtener de forma histórica 14 diputados. 8 de ellos, por cierto, eran pastores, habían de profesiones muy distintas como doctores, abogados, psicólogos, comerciantes, agricultores, había hasta un estilista y también un politólogo. Debo recordarles que dentro de los requisitos principales para ejercer cargos de elección popular están ser ciudadano en ejercicio, ser costarricense por nacimiento o naturalizado con más de 10 años de residencia en el país y ser mayor de 21 años. Estos tres requisitos son los más básicos para que alguien pueda ejercer un puesto incluso en la presidencia de la República eh, como ministro o bien como diputado de la Asamblea Legislativa. Por ejemplo, en El Salvador, la edad mínima para estos puestos es de 25 años, en Argentina es de 18 años. El Tribunal aquí Supremo de Elecciones establece en el artículo 85, solo para materia informativa del Código Electoral, que es prohibida toda forma de propaganda en la cual, valiéndose de las creencias religiosas del pueblo o invocando motivos de religión, se excita a la muchedumbre en general o a los ciudadanos en particular a que se adhieran o se separen de partidos o candidaturas determinadas. En enero de 2018, al cierre de la campaña electoral de la primera ronda, el Tribunal de Elecciones acogió recursos de amparo para estudiarlos y como medida cautelar prohibió a los sacerdotes católicos romanos y a pastores evangélicos utilizar la religión para inducir el voto de sus feligreses. De hecho, existieron casos abiertos de corrupción, de acoso laboral y sexual, tráfico de influencias en los tribunales de justicia, justamente en contra de pastores y ministros ejerciendo cargos políticos. Eh, Un caso particular lo denunció una asesora de un diputado cristiano al cual le exigían el diezmo de su salario como parte de los beneficios que el legislador obtendría para conseguirle el empleo. En una reciente encuesta efectuada por un organismo internacional acerca de los índices de corrupción de los gobiernos de América Latina, se desprendieron resultados alarmantes, pero que ya todos conocemos. El país más corrupto es Venezuela con 18 puntos, seguido Nicaragua con 25, Costa Rica con 56, Argentina tiene 40 puntos, El Salvador 35. Y para entender esto hay que tener una referencia. Entre más cerca de los 100 hay más transparencia y entre más cerca de uno hay más corrupción en el país. Entonces, ¿debe un cristiano involucrarse en la política? Como les expliqué en esta introducción a este tema, la política no es mala en sí misma, ni mucho menos antagónica a nuestra fe. Jesús nunca se involucró en asuntos políticos porque su misión era completamente diferente, aunque algunos esperaban que su reino fuera terrenal y político. Eso sí, él rechazó abiertamente las prácticas religiosas y políticas que oprimían a los pobres, a las viudas, a los huérfanos, a los extranjeros, no así la política como un instrumento que es democrático de nuestras sociedades. Así que debemos tener mucho cuidado con satanizar la política solo porque la mayoría ha abusado del poder. Todos como creyentes debemos ser un frente común contra la corrupción, contra la injusticia y contra la violencia en nuestros países de América Latina. Así es que creo que cada ciudadano y cada congregación deben involucrarse en el desarrollo de sus comunidades. Lo que sí nos llama la Biblia es a no participar de pecados ajenos. Más bien se espera que denunciemos toda clase de maldad y de injusticia. Y más que criticar, que es lo que siempre hace la mayoría, se trata de proponer soluciones para el bien de todos. Esto es en sentido general.
porque de manera directa en la participación de puestos por elección popular se requieren algunos requisitos mínimos que la palabra los establece claramente. Primero, tener un llamado de Dios. No todos los cristianos que están involucrados en política han sido llamados por el Señor. Y creo que quizás sea la razón por la cual muchos no han podido ejercer un liderazgo eficaz en la sociedad. Segunda Pedro 1:10 nos recuerda, debemos estar firmes en nuestra vocación y elección. El otro requisito es prepararse académicamente. El ejercicio de una vocación requiere una preparación previa para asumir con responsabilidad sus funciones. Es cierto que la ley no exige haberse preparado de manera formal o con un título o una profesión profesional. Sin embargo, si un cliente es llamado a tales funciones públicas, se espera que conozca el ambiente en el que se va a desarrollar. Y para puestos políticos, las personas deberían haber estudiado carreras claves como ciencias políticas, relaciones internacionales, comercio internacional, administración pública, planificación y desarrollo social. En general, cualquier carrera relacionada con el funcionamiento y desarrollo estatal. Pero esto no sucede, al menos aquí en Costa Rica, con los políticos cristianos. Recordemos la preparación que tuvieron José y Daniel en la Corte Real antes de asumir puestos de autoridad. Entonces preguntémonos, ¿por qué debería ser diferente ahora para los políticos cristianos? Son importantes los valores cristianos en la política. Sin embargo, la fe adquiere una dimensión diferente en lo público. No debe haber tanta incongruencia de los cristianos entre lo que profesan en sus congregaciones y lo que practican en la sociedad. Recuerdo cuando los nuevos diputados cristianos en el 2018 eh, que fueron electos debieron invertir mucho tiempo en capacitaciones externas para conocer el manejo de la Asamblea Legislativa, pues eran sus primeras experiencias en cargos públicos. Según Timoteo 3:17 nos recuerda que el cristiano debe estar enteramente preparado para toda buena. Tercer requisito es ejercer el cargo público con responsabilidad. Hay muchos escándalos provenientes de incrédulos como para tener que soportar los de cristianos en función pública. Si un creyente es una figura pública en la sociedad, cuanto más en el ejercicio de sus funciones en el gobierno. Como la mayoría de la gente no tiene la vocación y no se prepara, entonces es de esperar que puedan ejercer, de que no ejerzan una influencia positiva en los demás. Pablo recuerda en la segunda carta de Corintios capítulo 3 y verso 2, nosotros somos cartas escritas en el corazón y conocidas y leídas por todos los hombres. Lamentablemente, los que no son capaces de ser un buen testimonio en el mundo son absorbidos por el sistema corrupto de la sociedad. Pero José y Daniel son el ejemplo de que fueron capaces de soportar un mundo pagano y vivieron de manera íntegra, con transparencia y defendiendo su fe en el Señor. Número 4, entender la fe bíblica. Muchos casos se han reportado de cristianos que trabajan en la función pública y han malinterpretado sus creencias religiosas y han antepuesto sus responsabilidades primarias laborales. Cada lugar de trabajo tiene su propio reglamento interno y debe respetarse. Mientras los derechos fundamentales no sean violentados, los cristianos deben respetar a sus colegas y también sus espacios de trabajo. ¿Cómo testificar en su fe en Dios? Bueno, existen oportunidades y espacios para compartir sin que las responsabilidades laborales queden en segundo plano. No se puede hacer lo uno sin dejar de hacer lo otro. Por ejemplo, en uno de mis trabajos seculares estaban prohibidos los temas religiosos dentro de las instalaciones. Entonces, yo les testificaba a mis compañeros fuera del ambiente laboral, pero nunca en horas de trabajo, pues que me pagaban para ser productivo. Era parte de mi testimonio, ser responsable en el cumplimiento de mis deberes. Aunque no era una función pública, el ejemplo creo que ilustra bien este principio. Funciona diferente cuando se trabaja en un ministerio o una institución cristiana o cuando Dios mismo abre oportunidades para compartir el evangelio en alguna institución del gobierno. Durante algunos años, mi esposa y yo dirigimos un grupo de estudio bíblico y oración en el Ministerio de Gobernación y Policía aquí en Costa Rica. Estaba destinado a compartir con creyentes, pero estaba abierto a cualquier empleado público que trabajaba en ese complejo. Y de hecho, algunas almas llegaron a conocer a Cristo, otras se reconciliaron y muchas fueron edificadas para la gloria de Dios. Y número 5, yo creo que cada cosa debe estar en su lugar y hay un tiempo para todo. Un error muy común es ver cómo la mayoría
no suelta, decimos aquí en Costa Rica, una rama hasta agarrarse de la otra. Es decir, quienes entran a la política quieren seguir con sus asuntos eclesiásticos también, y la ley impide tal cosa. Sucede en otros países también. Por ejemplo, en México se prohíbe que los ministros ocupen puestos políticos, a menos que renuncien a sus iglesias por un conflicto de intereses. Así es que un cristiano que ocupe un puesto político nunca debe legislar en beneficio propio o de un círculo cercano de parientes o amigos o hermanos en la fe, ni siquiera dando preferencia a otros creyentes, pues debe trabajar para el bien del pueblo, quienes lo eligieron para gobernar para todos. Colosenses 4:3, para que Dios nos abra una puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Y Romanos 13:1, Pablo nos recuerda esta gran responsabilidad. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Yo creo que por no entender este principio existen causas abiertas en el Tribunal Supremo de Elecciones en donde algunos creyentes están denunciados por falta a la ley. ¿Qué hicieron? Pues simplemente mezclaron la política y la fe. Pero no es cierto que no son enemigas. Bueno, déjame explicar esto. Lo que sucede es que en el púlpito se debe predicar la palabra de Dios. Por supuesto, la Biblia abarca temas como fe, política, dinero, matrimonio, negocios, y todos los temas del quehacer humano. Pero es diferente cuando el púlpito eh, se usa para proselitismo, para propaganda política, para ganar adeptos. En este asunto, creo que muchas congregaciones se han equivocado. Conocí de cerca un caso de un presidente de una misión de iglesias aquí en Costa Rica que estaba intentando involucrarse en política. Él prestó la iglesia central para debates políticos y cuando se dio cuenta, el partido político que apoyaba había colocado banderas y otros signos externos de propaganda en la fachada de la iglesia. Y por supuesto, la Junta Directiva Nacional pues, lo llamó a cuentas para pedirle explicaciones eh, por este asunto. Número 6 está la rendición de cuentas. Es incongruente pensar que a Dios le daremos cuentas un día, pero no a las autoridades establecidas por Dios, las del gobierno. Para entender correctamente este asunto, Romanos 13 nos da algunos principios. Por ejemplo, podríamos decir que tanto el presidente o el que llama presidente eh, de Venezuela, de Cuba o de Nicaragua fueron puestos por Dios. Yo creo que no. De la misma manera que Saúl no fue escogido por Dios. Simplemente las personas ejercen su derecho a elegir. Entonces, como dice Romanos, que todas las autoridades fueron establecidas por Dios, debemos entender que la autoridad suprema es de Dios, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Él delega de su autoridad a los reyes y gobernantes de la tierra para que ejerzan eh, esa oportunidad, pero con responsabilidad. Lo que ignoran muchos es que luego Dios les va a pedir cuentas por la forma en que ejercieron esa responsabilidad y esa autoridad. El mismo principio lo explicó Jesús cuando le habló a Pilato. Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuera dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Eso dice Juan 19:11. Es decir, que a quien más autoridad se le entrega, mayor será el juicio. Pero respetar las leyes no significa que estemos de acuerdo con lo que ha sido establecido por la ley terrenal, pues son imperfectas y muchas veces injustas. Un diputado cristiano está siendo investigado, por cierto, por sospecha de tratar de favorecer a un pastor que está en la cárcel por supuestos abusos sexuales contra una menor de edad con discapacidad. ¿Es esto respetar las leyes? Claro que no. Ambos deben esperar el debido proceso y someterse a las autoridades pertinentes. Cuando la ley terrenal está en contra de los principios de la Biblia, entonces debe privar una ley mayor que es la de Dios. En estos dilemas debemos seguir el consejo de Pedro y de Juan. Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Hechos 4:19. Pero si un cristiano quebranta las leyes terrenales, debe asumir su responsabilidad, sea por vía legal o por vía civil. Entonces, preguntémonos, ¿qué motiva a los creyentes de este tiempo a involucrarse en la política? ¿Será el dinero, la fama, el poder? ¿O será verdaderamente un llamado de Dios para impactar la sociedad? El sabio Salomón nos advierte los peligros del poder, sobre todo político. Eclesiastés 8:9 dice,
Todo esto he visto y he puesto mi corazón en todo lo que se hace debajo del sol, cuando el hombre se enseñorea del hombre para hacerle mal. El libro de Proverbios nos da muchos ejemplos en cuanto a fe y política y cómo deben ejercerse el poder. Quiero leerle algunos versículos para ir terminando para que tengamos claro este tema. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Cuando domina el malvado, el pueblo gime. Dice Proverbios 29:2. El rey que actúa con justicia afirma al país. El que solo exige tributos lo destruye. Proverbios 29:4. Cualquier parecido con la realidad no es coincidencia. Con el bien de los justos se alegra la ciudad, pero cuando los malvados perecen, se hace fiesta. Eso dice Proverbios 11:10. La justicia engrandece a la nación, el pecado es afrenta de las naciones. Proverbios 14:34. Cuando los justos se alegran, grande es la gloria. Cuando los malvados se levantan, los hombres tienen que esconderse. Eso dice Proverbios 28:12. De manera que todo lo que sucede en el mundo y en nuestro entorno más cercano de América Latina, con la corrupción de los gobiernos, no es nada nuevo. De hecho, ya la Biblia había anunciado muchas veces este panorama. Jesús le dio una enseñanza muy directa a sus discípulos sobre este tema de política y fe, que voy a leerles a continuación, que es Mateo 20:25 al 27, y por supuesto rige para nuestra vida privada, para nuestra vida familiar, para nuestra vida laboral, para nuestra vida eclesiástica y para nuestra vida como ciudadanos. Entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. El contexto es aplicable para nosotros en muchas áreas de la vida. Si pensamos en funcionarios públicos cristianos, que no son pocos, por cierto, se espera que apliquen este mismo principio de humildad y servicio transparente, basado en la ética y la responsabilidad. Y también, aunque nosotros no trabajemos para el gobierno, todos los creyentes somos figuras públicas porque representamos a Cristo y a su reino, una responsabilidad que no podemos evadir. Pero por otro lado, si los gobernantes no tienen temor de Dios, sus decisiones serán cada vez más egoístas, pues solo buscan poder, fama y dinero. Entonces imagínense cómo afecta a los ciudadanos de un país. Si por el contrario, nuestros gobernantes son creyentes verdaderos, que tienen un llamado de Dios, que tienen temor de Dios, que se preparan y hacen bien su trabajo, pues no serán absorbidos por el sistema corrupto de la sociedad y los pueblos tendrán más oportunidad de desarrollo. No estamos diciendo aquí que un gobernante o un partido político puede cambiar el destino de un país entero, pero no dudamos que cada vez más necesitamos influencias positivas en la sociedad para que haya más justicia, más transparencia, mejor aprovechamiento de los recursos, mejor distribución de la riqueza y en general una mejor calidad de vida para todos los habitantes, sobre todo los más pobres. Y para finalizar, permítame dejarles un mensaje a los costarricenses. Les envío un mensaje directo a los ciudadanos en general de nuestro país, pero sobre todo a los cristianos, para que no evadan su responsabilidad de disfrutar del poder del sufragio, un privilegio que nos ha sido otorgado por Dios en un país democrático, pero que además oren pidiendo sabiduría y discernimiento espiritual para que luego no se arrepientan, no se decepcionen y no lleven sobre sus conciencias ese peso de culpabilidad por haberse equivocado en una elección. Particularmente los últimos tres gobiernos, incluyendo el actual, no me representan a mí como cristiano ni como ciudadano responsable. No representan mis valores y principios cristianos. Ustedes recordarán cómo Israel pidió rey como las demás naciones y escogieron a Saúl, aún en contra de la voluntad de Dios y de la advertencia hecha a través del profeta Samuel. De hecho, Dios tuvo que desecharlo como rey porque era rebelde, egoísta y obstinado en sus pecados. Y por eso David fue escogido en su lugar como rey de Israel.
De manera que nuestras decisiones al votar son importantes porque determinarán el futuro de muchas decisiones en el futuro, para bien o para mal. He orado intencionalmente por estas próximas elecciones presidenciales en Costa Rica para que toda la corrupción, la maldad, la hipocresía, las malas intenciones se descubran y la verdad salga a la luz, porque solo Dios conoce la mente, el corazón y las intenciones de cada candidato y de cada partido político en contienda. Recordemos que las dictaduras empezaron a gobernar en otros países porque las personas se cansaron de la corrupción, se decepcionaron de los políticos y dejaron de votar. Y ese abstencionismo se hizo cada vez más grande. Entonces, como los buenos no hicieron nada, los malos tomaron el poder, aunque fuera por la fuerza y el fraude. Y esa historia no debería repetirse, pero depende de cada uno de nosotros. Creo que nunca, como ahora, se hace más importante votar con sabiduría y discernimiento para escoger a nuestros gobernantes. Espero que esta eh, amplia respuesta y esta historia nos pueda servir a nosotros para saber cuál es nuestra responsabilidad, cuál es nuestro papel en, en la sociedad, en la comunidad en la que vivimos y cómo la fe, la transparencia, el trabajo y las buenas decisiones pueden sacar adelante a un país que, como dijo el salmista, bienaventurado el país o la nación cuyo Dios es Jehová. Y si queremos hacer de este país, Costa Rica, el Señor y el Rey de, de todos nosotros, no solo debemos orar, debemos ser intencionales en el trabajo y también en nuestras sabias decisiones. Hasta aquí la respuesta a la pregunta semanal. No olvide compartir todos nuestros programas. No olvide suscribirse a nuestro canal La Voz de Esperanza Costa Rica para seguir promoviendo la sana doctrina y difundir la palabra del Señor a más personas alrededor del mundo a través de la internet. Yo soy el pastor Sergio López. Les bendigo y les agradezco que nos haya escuchado. Muchas bendiciones para todos. Suscríbase a nuestro canal para promover la sana doctrina y llevar mensajes de esperanza a más personas alrededor del mundo. Dele me gusta, comparta nuestros programas y active la campana de notificaciones para enterarte de nuevos videos. Gracias por escucharnos. Dios les bendiga.